Ok, les decía entonces que aquí tenemos una circunferencia, el típico ejercicio de la circunferencia, donde ustedes tienen que tratar de interpretar la información que viene en la figura para así generar la ecuación o la expresión algebraica. Y aunque ustedes les den una historia, lo importante es que existe un puntito, que es el centro, que es G, que está ubicado en 24,18. Y con solamente en un ejercicio como este, con identificar bien el centro, 24,18, que ustedes lo pueden escribir por aquí, el centro que está ubicado con G es 24,18. Y luego, ¿se puede sacar el valor del radio? Sí, se puede sacar el valor del radio. Aunque en este ejercicio, fíjense en las opciones, chicos, el radio elevado para todos es el mismo, 144. Eso quiere decir que no deberíamos desgastarnos con el radio, pero practiquémoslo para que ustedes sepan cómo sacarlo, porque hay ejercicios donde sí se requiere. ¿Me pueden decir cuál es el valor del radio de esta circunferencia? Muy bien, radio 12, muy bien. El radio es la diferencia entre este 12 y este 24, ¿verdad? A 24 le quitan 12, sale este 12 de aquí. Entonces vamos a escribirlo, aunque repito, este ejercicio no es necesario porque todos los radios están ahí. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? La ecuación de la circunferencia, cuya fórmula ya se las voy a proyectar. La formulita, por aquí les preparé algo. Vamos a ver, fórmulas y datos, es como se llama. Ajá. Ustedes tienen que saberse esto. La ecuación de la circunferencia, ninguna fórmula viene. ¿Ok? Ninguna fórmula viene. Entonces, ustedes tienen que aprenderse la ecuación clásica de la circunferencia, que muchos de ustedes la vieron con h y k y otros la vieron con a y b. Pero da lo mismo. La cuestión es que ustedes van a acomodar los valores del centro aquí, en h y k o en a y b. ¿Para qué? Para que la ecuación me quede como x menos el primer valor, que es 24, al cuadrado, más y menos el segundo valor, que es 18. Y ya con solo eso, y como desde hace rato muchísimos me estaban diciendo, sabemos que la opción correcta es la C. Ustedes van a notar que en el examen de la estandarizada, el centro que a ustedes les pongan de la circunferencia va a estar siempre ubicado aquí en esta zona, que es la zona positiva, por así decirlo. ¿Ven? Entonces, como los valores del centro siempre van a ser positivos, la ecuación de la circunferencia se van a reflejar siempre negativos. Así ha sucedido en las estandarizadas que ha sucedido hasta el momento, ¿verdad? Entonces, pueden contar casi que con eso. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente nos habla de que hay un centro educativo que se instaló un dispositivo electrónico que emite una señal cuyo alcance máximo, y este dato es importante, alcance máximo es 10 metros a su alrededor. Ese dato del alcance máximo nos están dando el radio de la circunferencia de la que nos están hablando. Siempre que diga alcance máximo es el radio. Luego dice que la ubicación del dispositivo electrónico T es 30 metros al este y 15 metros al norte. Me están dando la ubicación del valor del centro. Entonces vean que ya tenemos el radio y ya tenemos el centro, la ubicación del centro. Esa ubicación del centro, acuérdense que cuando les hablan de este y oeste es el eje X, y cuando les hablan de norte y sur es el eje Y.
Y como el este es positivo y el norte es positivo, que lo pueden ver ustedes en las imágenes que están ahí, me están dando que el centro T corresponde a 30 al este, o sea, 30 positivo, y 15 al norte, 15 positivo también, con un radio arriba, ¿un radio de cuánto? Un radio de 10. Entonces, chicos, con esa información, ¿cuál es la representación gráfica que corresponde a esa información que acabo yo de escribir en azul? Por lo que ustedes pueden notar que este ejercicio con solo el radio lo hacíamos, porque ya se dieron cuenta que esta ubicación 30,15 viene en todas las opciones: 30,15 opción A, 30,15 opción B, 30,15 opción C. Entonces, el centro no nos sirvió para nada. Lo que hace la diferencia es el radio. Y ustedes lo que tienen que ir a anotar es cuál de las circunferencias tiene el radio de 10. Y el radio de 10 lo tenemos en ¿cuál? Ok, y ahora sí, ya se alinearon la mayoría porque algunos estaban diciendo A. Repasemos. ¿Qué radio tiene la A? La A tiene una medida de radio que es de 20 a 15, o sea, la A tiene un radio de 5. Esa no es la que me sirve. La C tiene un radio de ¿cuánto? La C tiene un radio de 20. Y por supuesto, la que es correcta, la B, la distancia de este punto a este punto es la distancia que hay de 30 a 40. Entonces, la que había que marcar era la opción B. Ese es el tipo de ejercicio que ustedes van a tener en la ecuación, en el tema de circunferencia. Hemos hecho dos ejercicios y si se me olvidaba, los que tienen el folleto QR, fíjense siempre en el número de ejercicio. Este era el ejercicio 15 del folleto QR. Y así sucesivamente con todos los que aparezcan por acá. Los que estaban en el grupo tienen el PDF y están con la misma numeración. Ahora vamos con el ejercicio 35 del folleto QR o el PDF que les di en el grupo. Y tenemos nuevamente una situación ahí, pero vamos al grano, vamos a la imagen. Tenemos una circunferencia que es esta y nosotros tenemos que venir a ver cuál es la ecuación de la circunferencia que corresponde a esto. Claramente, para nosotros saber cuál representación gráfica, o sea, que la representación gráfica, cuál es la representación algebraica correspondiente, debemos tener el valor del centro. Y el valor del centro R, se fijan ustedes que no está, no existe. Ese valor, ¿saben cómo sacarlo? Porque ocupamos el valor de X y el valor de Y para ir a buscarlo a las opciones. El valor del radio, vamos a ver, se menciona, sí, se menciona el alcance máximo que es de 30 metros. Pero vean que las opciones todos dicen 900. Entonces el radio es un dato no útil en este ejercicio. El dato útil es el centro. Y a ver, yo sé que este ejercicio está difícil mentalmente, pero para saber ustedes, por ejemplo, cuál es el valor que va aquí, necesitan interpretar cuál es el punto medio entre un 21 y un 69. ¿Recuerdan cómo sacarlo? Limchi se utiliza el punto medio nada más. La fórmula de la distancia no hace falta porque ya tenemos el radio. Entonces lo que ocupamos es el punto medio de este valor y este valor. Para saber ese punto medio, voy a hacerlo aquí abajito, es 21 más 69 dividido con 2. Y eso nos está dando 90. Y 90 dividido con 2 nos da 45. Quiere decir que este dato de aquí, ese número es 45. Y se dan cuenta que con solamente saber esa pequeñez que acabamos de hacer, ya sabemos la respuesta correcta. Solamente hay
una opción que tiene el 45 donde corresponde la coordenada X. Y ya. Ahora, si nosotros hiciéramos el ejercicio completo, ahora sigue cuál es el punto medio entre 73 y 37. Entonces ustedes por aquí lo voy a resolverlo, ¿verdad? Para que les quede completo. 73 más 37 dividido con 2, eso da 110. Y la mitad de 110 es 55. Lo que este 55 que viene acá me completa el centro R. ¿Cuál es el centro R? 45 con 55. Y este 45 y este 55 solamente lo tenemos aquí. Ojo que la opción B aparece pero está desordenada, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que el valor de X es el que va de primero. Entonces, la opción correcta es la opción A. ¿Por qué se divide entre 2? Porque se necesita saber el valor central, el valor que está en el centro entre, por ejemplo, 21 y 29. El método es suman y luego dividen entre 2. Esos ejercicios que yo acabo de hacer son prácticamente el estilo de ejercicio que les va a venir en las primeras preguntas de examen. ¿Ok? Vamos ahora con el ejercicio 44 del folleto QR. 41, perdón, ejercicio 41. A nosotros nos están dando una circunferencia. Ahí dice lo que significa la circunferencia. No vamos a perder ahorita el ratito leyendo, ¿verdad? Vamos a ir directamente como a la información importante. Nos dan una imagen que representa un contexto. En este caso sería R es la ubicación de un barco, ¿ok? Y luego la información en el segundo párrafo dice que si una hora después la nueva ubicación W del barco es 5 kilómetros al oeste de R, entonces, ¿cuál es la representación gráfica? ¿De qué tema nos están hablando? Nos están hablando de traslación, porque hay una nueva ubicación. A veces utilizan la palabra se traslada, y aquí dice que una hora después la ubicación del barco es 5 kilómetros al oeste de R. Entonces, si ustedes van a mover 5 al oeste, esta figura que está aquí, ¿a dónde les va a quedar? Van a moverlo 5 al oeste. ¿Cómo va a quedar ese eje X? Ajá, va en 15. Muy bien. Porque si ustedes están posicionados aquí y se mueve al oeste, el oeste es hacia la izquierda. Ustedes tienen que aprenderse eso. Este a la derecha, oeste a la izquierda, norte hacia arriba, sur hacia abajo. Entonces, si ustedes están en 15 y se van a mover 5 a la izquierda, pues el nuevo centro va a quedar en 15. Es una simple resta. Ahora sí, como la traslación solamente fue 5 a la izquierda, ¿cuál de las opciones tiene el centro en 15,5? Solamente hay una. Y sí, desde hace rato estaban diciendo muy bien que era la A. 15,5, opción A. Este es el típico ejercicio de traslación. Así que a practicar la traslación no va a ser muy diferente a más o menos esto que ustedes están viendo aquí. Lo otro que podría suceder es que la traslación no solamente sea en una dirección, sino que les digan 5 al oeste y 10 al norte, por decir algo. Entonces, están aquí, se mueven 5 al oeste y luego agarran 5 al norte. Y ya ustedes tienen que ver cuánto aumenta o cuánto disminuye el valor de Y. Pero consideren que la traslación puede venir en dos direcciones, ¿verdad?
Siempre va a ser norte, sur, este y oeste. Y ustedes no se tienen que perder porque las gráficas siempre van a traer esto. ¿Ok? Así que espero que no les suceda, ¿verdad? Que se pierdan. Continuamos con el ejercicio 52 del folleto QR, donde es el típico ejercicio del tema punto interior y punto exterior. Ahí ustedes tienen una situación que habla de que es una antena de telecomunicaciones que permite a los teléfonos celulares ubicados a 7 kilómetros o menos, ahí me dieron el radio, para realizar y recibir llamadas. Bueno, es una circunferencia, entonces imagínense que esto es una antena y la antena pues tiene un alcance de 7, ¿verdad? Radio 7 es lo que nos acaban de decir. Pero de feria aquí nos están dando un dato importante. De acuerdo con la información anterior, si en esa representación las ubicaciones que tienen tres teléfonos, P, Q y S, están aquí, en esas tres ubicaciones, ¿cuál de esos teléfonos se puede realizar y recibir llamadas? O sea, ¿qué me están diciendo? Realizar y recibir llamadas, eso es porque ese teléfono está dentro. Casi siempre es punto interior lo que preguntan. Entonces, ¿cuáles de esas tres ubicaciones, y por el momento lo voy a poner así, cuáles de esas tres ubicaciones está en el interior de la circunferencia? Para eso, ustedes necesitan afinar un detallito aquí, porque el centro, vean que el centro no lo tenemos, pero el valor que está entre el 14 y el 0, aquí tenemos un 7 y lo mismo por este lado tenemos un 7. Para yo tener certeza entonces, ¿dónde pongo el 6,15? El 6,15, primer punto, el 6 está por aquí y el 15, el 15 queda por fuera. Ahí está. Entonces, es un punto que está en el exterior. El primer punto no es. Pero ¿qué pasa con el 6,9? El 6,9 ustedes lo ponen por aquí y el 9 más o menos está por acá. Y con esa aproximación ustedes van a tener la certeza que sí está en el interior. Porque nuevamente el 9,15, 9 aquí y 15 por acá, claramente el tercer punto va a quedar por fuera. Entonces se los voy a volver a marcar. El punto correcto fue el segundo, el 6, con una aproximación del 9, ustedes van a tener ya certeza que aunque fallen ustedes un poquitito, el punto va a quedar por dentro. Y el segundo punto es el Q. Por lo tanto, como habían dicho muchos hace rato, era la opción B. De esta manera es que ustedes van a responder ejercicios de punto interior-exterior. Así es como han salido casi siempre. Ustedes les van a dar una circunferencia, les van a dar tres ubicaciones, les van a preguntar por el que está por dentro o el único que está por fuera. Tienen que leer la situación con cuidado y a partir de ahí, entonces ustedes hacen la interpretación. A veces tienen que completar algún dato, como aquí que yo puse este 7 que estaba entre el 0 y el 14, y aquí este otro 7 que estaba entre este 0 y este 14. ¿Para qué? Para saber que el 9 iba por arribita de acá y para saber que el 6 estaba a la izquierda de este. Es importante que ustedes pues interpreten esos valores adicionales. Trataré de publicarlo lo más pronto, pero eso no es inmediato. Requiere su par de horas, más o menos. Ejercicio 64. El padre de dos hijos tiene una finca de forma rectangular, como se muestra en la figura adjunta. Dentro del terreno se construyó un corral de forma circular. Entonces aquí tenemos el corral, en la cual contiene el segmento AD, un solo punto de la circunferencia. Vean, este temita al que nos estamos asomando
en este momento es el tema de posición relativa. A final de cuentas, nos están dando un rectángulo, nos están dando una circunferencia. Tienen que notar que esa circunferencia aquí está tocando un puntito y un puntito. ¿Cuál tema es este? Ese tema es el de posición relativa en la circunferencia. La posición relativa en la circunferencia, ustedes tienen que manejar tres conceptos: recta secante, recta tangente y recta exterior. Se los enseño por acá. ¿Cuál es la recta exterior? Pues la que pasa por fuera de la circunferencia. ¿Cuál es la recta tangente? La que solamente toca un puntito de la circunferencia. ¿Cuál es la recta secante? La que toca dos puntitos de la circunferencia. Entonces, sabiendo ustedes esos tres conceptos, volvemos a la pregunta, ustedes pueden contestar lo que dice ahí. Porque vienen tres proposiciones donde se menciona la tangente, la secante y la exterior. Y ustedes ya deberían de saber cuál es la correcta. ¿Cuál sería la correcta? Ok, muy bien. Sí, sí. La B. Porque la primera dice, la circunferencia es tangente con CD. Esta es CD. Eso no es tangente, eso es exterior. La segunda, el segmento AC, un segmento que no está dibujado, pero ustedes teniendo esto ahí en el papel lo pueden dibujar. Ahí está el segmento AC. ¿Qué pasó con el segmento AC? Tocó dos puntos la circunferencia. Esta es la correcta. Y luego dice que AB es exterior y AB no es exterior. AB es tangente. Entonces la opción correcta sería la 2. El mensaje con este pequeño ejercicio es que ustedes tienen que repasar los conceptos de secante, tangente y exterior, porque se los van a preguntar de alguna manera, no necesariamente como este, pero sí se los van a preguntar de alguna manera. Vamos con el ejercicio del folleto QR, el que está como número 76. En la 76 nos ponen como un panorama de unas aceras. Y aquí ustedes tienen que ubicarlas con números. Esta es la número 4. Voy a aumentarlo un poquitito. Esta es la 4, la 6, la 1, la 5. Bueno, yo creo que ya entendieron el punto, ¿verdad? Y nos van a preguntar cosas de paralelas y perpendiculares. Cuidadito, no se saben lo que es una recta paralela y perpendicular. Se los enseño aquí rápidamente. ¿Cómo son dos rectas paralelas? Las rectas paralelas son aquellas que nunca se llegan a cruzar, que la distancia entre sus puntos siempre es la misma. ¿Cómo son dos rectas perpendiculares? Las rectas perpendiculares son aquellas que se cruzan formando un ángulo de 90 o se intersecan formando un ángulo de 90. Y luego están las rectas oblicuas, que son las que se cruzan ahí sin formar 90, pero créanme que no les van a preguntar nunca nada de las oblicuas o concurrentes. O les preguntan algo por paralela o les preguntan algo por la perpendicular. Pame, si están en el grupo, yo voy a pasar esto. Ese resumen de conceptillos, yo pienso pasarlo por el grupo de WhatsApp. En un rato pongo otra vez el código. Entonces, ya sabiendo este panorama, vea lo que dice la proposición 1 y 2. Leanla rápidamente. Y ¿cuál es verdadera? Ambas son verdaderas. Que las aceras 5 y 6 son perpendiculares. Que las aceras 2 y 3 son paralelas. Ambas, ninguna o solo la 1. Vamos a ver. ¿Cuáles son verdaderas? Dice las aceras 5 y 6. ¿Cuál es la 5 y la 6? Esta la 6. Esta la 5. ¿Son perpendiculares? Sí, la 1 es correcta. 2. Las aceras
2 y 3 son paralelas. 2 y 3 son paralelas también. Entonces, respuesta correcta, ambas. Ahí tienen un posible escenario de paralelas y perpendiculares. Pero lo que es un hecho es que les va a salir algo de paralelas y perpendiculares. Entonces, tienen que saberse los conceptos. Veamos. Polígonos regulares, ustedes tienen que saberse sí o sí eso. Ustedes no pueden irse a la estandarizada sin saberse esas 4 fórmulas que están ahí. Para calcular el área del triángulo equilátero, necesitan saberse esta fórmula. Para calcular el área al cuadrado, necesitan saberse esta fórmula, lado a la 2. Para el hexágono regular, necesitan esta fórmula. Necesitan recordar que en todo cuadrado, un lado son 2 apotemas, que si esta apotema mide 5, el lado mide 10. Necesitan saberse eso. Y en el hexágono regular, que el lado y el radio miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, esos detallitos tienen que sabérselo. Y que el perímetro se saca n por l, número de lados por lo que mide cada lado. Tómenle pantallazo, ¿verdad? A esto, por aquello que no lleguen a tener el PDF por algún motivo, ¿verdad? Pero esto sí o sí se lo tienen que saber, si no van a quedar patinando en algunas preguntas de polígonos regulares. De polígonos regulares salen varias preguntas, unas 2 o 3 tal vez, entre polígonos regulares, irregulares, etc. Entonces, si a ustedes les aparece una pregunta como esta, un reloj de pared tiene forma de hexágono regular. Si la medida del lado del hexágono que representa el reloj es de 10 centímetros, entonces, ¿cuál es el área? Es una pregunta muy fácil, pero si ustedes no saben la fórmula, pues nada hacemos, ¿verdad? La fórmula es 3L a la 2 raíz de 3 entre 2. O sea, 3 por, ¿cuánto mide el lado? Ahí me lo dieron, lado 10. 3 por 10 a la 2 por raíz de 3 entre 2. Y lo que les queda a ustedes es digitar esto con muchísimo cuidado. El resultado les puede salir de dos maneras. Que alguien me lo escriba, por favor, si alguien ya lo tiene por ahí a mano, porque le tuvo que haber dado en decimal originalmente. Claro que se va a poder utilizar calculadora. Esto es un tema de 10º año y estamos en repaso de prueba estandarizada. 259,80. Muchas gracias. Pero como ustedes pueden ver, el 259,80 no se ve aquí. Es muy fácil. Lo que ustedes tienen que venir a hacer es opción por opción a meter esto en la calculadora para ver cuál es 259,80. Claramente y utilizando la lógica, si esto es 300 por raíz de 3, ya estos valores se van a pasar. El valor equivalente es el primero, es la opción A. Y ya así quedó listo el ejercicio. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes para que se vea el 150? Si ustedes necesitan que se note ese 150 cuando hacen el cálculo, digitan sin la raíz, o sea, digitan esta partecita nada más, la que acabo de resaltar. Si ustedes digitan solamente esto, les va a dar 150. Y la raíz de 3 la agregan manualmente, por así decirlo. Pero eso es solo si ustedes notan que las opciones vienen con raíz. Aunque lo más natural es que ustedes lleguen aquí y se pongan a probar las opciones a ver cuál es. Eso no les va a quitar gran tiempo. Así que número 1, saberse la fórmula. Número 2, detectar la medida del lado, sustituirla bien y listo. Ahora vamos con un segundo ejercicio de polígonos regulares que dice, ejercicio 105 del folleto QR. Carlos planea sembrar
un pequeño jardín de flores en su patio trasero y el jardín tiene forma de cuadrado y desea que cada lado mida 5 metros. ¿Cuál será el área? Es una pregunta súper fácil, pero a veces vienen así. Hubiera sido más bonito que les hubieran dicho que la apotema mide 2.5 para que hicieran algo más, ¿verdad? Duplicar el apotema, pero no, les dieron el lado. A veces empieza con el perímetro directamente y con el perímetro sacan el lado. Pero bueno, a veces vienen así de fáciles. Si el lado mide 5, me preguntan por el área del cuadrado y el área del cuadrado se saca con L a la 2, lo único que tenían que haber hecho es 5 al cuadrado, 25. Y listo, ya teníamos o ya tenemos el problema resuelto. ¿Para qué pusieron el 20? Pusieron el 20 para la gente que dijo, 4 lados de 5 y sacan el perímetro. Pero bueno, era un ejercicio de área, así que nada más era fácilmente aplicar la fórmula normal. Y aquí ya viene un ejercicio de esos bonitos que sí los pone a pensar un poquitito más. Dice que una persona tiene dos espejos del mismo tamaño y cada uno de ellos tiene forma de hexágono regular. Eso se nota claramente en la figura. Esa persona algunas veces coloca los espejos separados y otras veces comparten uno de los lados. Comparten uno de los lados es esto que está pasando aquí. De acuerdo con la información anterior, el perímetro de la figura formada por los espejos cuando esa persona los coloca juntos es, y hay que compararlo. O sea, hay que comparar este perímetro, el perímetro cuando los coloca juntos. Yo tengo que ver si este perímetro es igual, mayor o menor que el perímetro de los espejos separados. Entonces, claramente no son iguales. Si fueran áreas, sí son iguales, porque el área separada o el área junta, sí es la misma. Pero aquí me están hablando del perímetro. Y el perímetro de los espejos juntos, espérense para poner ese resaltador más. Bueno, lo voy a hacer así, rayado con color. El perímetro sería esto, más esto, más esto, más esto, más esto. O sea, todo lo que está por fuera. Esto que yo acabo de resaltar ahí en color, ese es el perímetro de los espejos juntos. Si ustedes se ponen a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 lados. En cambio, ¿cuál es el perímetro de los espejos separados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 6, 12. ¿Lo ven? No fue lo mismo el perímetro de los espejos separados a los espejos juntos, porque en los espejos juntos, estos dos lados que están aquí no se cuentan. En un perímetro no se cuenta lo de adentro. Ahora, ya yo sé eso. Ahora sí tengo que leer con cuidado. El perímetro de los espejos que se colocan juntos, que es 10, digamos, es menor que los espejos separados. Opción C. Mucho cuidado porque es posible que ustedes hayan entendido que este perímetro es menor que este, pero por culpa de la lectura lo tienen malo. Entonces la comparativa es los espejos juntos respecto a, que es menor, al perímetro de los espejos separados. ¿Cómo sacar el perímetro? Muy fácil. La interpretación se los puede comer. No, no era área, era perímetro. Si fuera área, la respuesta hubiera sido que eran iguales. Y sí, han preguntado por áreas. Entonces no descarten que la pregunta pudo haber sido por áreas también. Ya en otros momentos se hicieron con unas mesas, etcétera, ¿verdad? Vamos con otro tema, otro ejercicio, perdón, de polígonos regulares. Dice, Andrea es ingeniera en una empresa que produce paneles solares para
generar energía limpia. Ok, este es un ejercicio de irregulares más bien. A continuación se muestra la representación gráfica en la que las unidades están en metros de un panel solar diseñado por ella. Entonces, ¿cuál es la figura que tenemos? Lo que tenemos claramente eso es un rectángulo, el típico rectángulo de escuela de toda la vida, pero está en el plano. De acuerdo con la información anterior, si Andrea desea colocar una cinta alrededor de todo el borde de ese panel, entonces, ¿cuál es la menor cantidad en metros que ella necesita de esa cinta? ¿Se dan cuenta lo que preguntaron? ¿Preguntaron área o preguntaron perímetro? O sea, primero por concepto, área o perímetro, ¿qué preguntaron? Muy bien, Priscila, muy bien. El resto sí, perímetro, exacto. O sea, hay que estar claros que nos preguntaron perímetro y el perímetro es la suma de los lados. Con la información que tenemos ahí en el plano, creo yo que no es difícil deducir que el lado de abajo mide 2, que es el mismo lado de arriba, y el de la izquierda mide 1, que es el mismo de la derecha. Y como nos preguntaron por una cinta que va a ir en el borde, ¿es esto lo que nos están preguntando? Pues simplemente tengo que sumar esos datos y lo que se ocupa son 6. Y ya, opción C. Así es el estilo de pregunta de los polígonos irregulares. Les van a poner algo en el plano, una figura que no es tan difícil, una figura conocida, puede ser un triángulo, puede ser un rectángulo. Hay mucha variedad, pero, pero algo así podría venir. Ahora vamos con el tema que se llama figuras planas no poligonales. Es una figura que está en el plano, pero fíjense que es una figura que lleva una curva. ¿Lo notan? En la parte de arriba hay una curva. Bueno, ahí nos dicen que eso es un tipo de ventana, etcétera, etcétera. Está en el plano. Es importantísimo la información que viene aquí. La medida del lado de cada cuadrícula es de 1 metro. Lo que nos están diciendo aquí es que esto mide 1, esto mide 1, esto mide 1 y así sucesivamente. O sea, cada rayita del cuadrito mide 1. Pregunta, de acuerdo con la información anterior, el perímetro en metros de esa ventana y ustedes lo que tienen que hacer es aproximarlo. ¿Por qué aproximarlo? Porque como tenemos formas curvas, no podemos tener certeza de cuánto es exactamente el perímetro. Por eso es que dice mayor que 12 pero menor que 14, mayor que 8 pero menor que 10. En este tema siempre es así. Entonces, mi manera de hacerlo, ¿verdad? Porque hay maneras de maneras. Es, ok, contemos rayitas. Ya sabemos que cada una vale 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en las partes que están inclinadas o curvas, ya yo tengo que empezar como a calcular más o menos cuántas hay, ¿verdad? Yo podría decir que por aquí hay unas dos más, una y otra más, calculando más o menos que esta distancia puede ser como aquí y puede ser como acá, ¿verdad? Son aproximaciones. Entonces, ¿cuántas tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opción con esas 12 que yo calculé. Y si alguno de ustedes pensó en 13, de ahí está en el rango entre 12 y 14. Entonces, simplemente es calcular. Es la opción A, porque por lo menos yo me aproximé a 12. Ustedes pudieron aproximarse a 12 y un poquito más. Pero la aproximación que todos hagamos bien debería de ser suficiente para llegar al rango entre 12 y 14.
Sería ilógico pensar en menos de 12 y en más de 14. Ellos siempre nos van a poner un rango ahí más o menos. Cateto hipotenusa, porque su profesor vino y agarró esto, hizo aquí, hizo aquí, hizo esto, y con 2 y 1 se puso a calcular la hipotenusa para tener una aproximación más real. Proceso que yo lo veo innecesario, o sea, estuvo bien hecho, pero se dan cuenta que podemos hacerlo por aproximaciones. Entonces, no está mal para nada lo que su profesor hizo, pero al menos yo veo que es suficiente con que nosotros hagamos un cálculo. Sí, correcto, las inclinadas con Pitágoras se pueden aproximar. Este ejercicio se dejaba aproximar por Pitágoras, pero ustedes háganla como ya lo saben hacer, ¿verdad? Aquí estamos repasando cosas que yo sé que ustedes ya han estudiado también, ¿verdad? No es la primera vez que están viendo eso. Contar cuadritos. Contar cuadritos solamente si hubiera sido un área. Y aprovechemos el ejercicio. Ahora que dicen contar cuadritos. Imagínense, bueno, voy a borrar aquí esto. Imagínense que la pregunta, cambiemos el cassette, que la pregunta hubiera sido por área. Díganme y aproxímenme el área de eso. ¿Cuántos cuadritos contarían ustedes? Pónganme ahí cuántos cuadritos contarían si la pregunta hubiera sido por área. Cuadritos que para ustedes son completos. Ok, vean que todos están entre 8, 9 y 10. ¿Se dan cuenta? 8, 9, 10. Bueno, veo muchos muy bajitos. Vean, para mí, ¿verdad? Para mí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 seguros. Pero este de aquí, con un pedacito de este, hago el séptimo. Este de acá, con un pedacito de aquí, hago el octavo. Y posiblemente, o sea, desde mi punto de vista son 8 cuadritos y un poco más. Para mí, ¿verdad? Para mí son 8 cuadritos y un poco más. Pero aunque ustedes hayan dicho 8 y hayan dicho 9, los que dijeron 8 y 9 para mí que son los más exactos, no se iban a equivocar porque seguro las opciones que les iba a salir entre 8 y 10 o entre 7 y 10. Y aunque ustedes hayan dicho 8 y hayan dicho 9, iban a llegar bien a la opción que era correcta. Así que eso es lo que tienen que practicar porque a ustedes les va a salir un ejercicio, ya sea con área o ya sea con perímetro. Para los que están poniendo 8.5, para mí eso es como lo más cercano a la realidad, pero no tenemos certeza, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen, tienen que estudiarse figuras planas no poligonales. Ahora tenemos por acá el ejercicio del cilindro. Y saben que tienen que saberse ustedes para el cilindro. Nos vamos a la hojita de las anotaciones. Secciones planas del cilindro. Pantallazo si ustedes no tenían eso por ahí. Yo esto lo voy a pasar al grupo posiblemente entre hoy y mañana para que tengan todo esto. Ustedes tienen que saber que cuando un cilindro se corta o lo cortan, se puede cortar de tres maneras. Si el corte es paralelo a la base, se forma una circunferencia. Si el corte es perpendicular a la base, se forma un rectángulo. Si el corte es oblicuo sin tocar la base, se forma una elipse. ¿Estamos? Cuidado, se van sin estudiar esto tan fácil porque vean, en todas las estandarizadas han hecho al menos una pregunta de esto y da cólera fallar cosas tan fáciles. Es estudiarse los tres conceptos, los tres este, dibujos que vienen ahí para contestar algo como esto. Les ponen una historia, les dicen que eso es un estañón de metal,
que lo cortaron y claramente lo que se formó por acá fue un rectángulo. Y ya se acabó. Eso es todo. Entonces da cólera fallar preguntas como estas, ¿verdad? Así que estudiense las figuras planas del cilindro. Ahora, ¿qué pasa si la pregunta me la hacen así? A ver, léanla y digan cuál creen que es ustedes, porque también las han hecho de esta manera. Tienen que tratar de identificar las palabras claves. Y aunque les están hablando de un tallo de bambú que tiene forma de cilindro, no sé qué, ¿cuál es la palabra clave? Corte oblicuo. El corte oblicuo es el corte inclinado. Por lo tanto, la opción correcta es la A, las elipses. No hay prueba estandarizada donde no pregunten cosas del cilindro. Así que ahí tienen puntos fáciles. Muy bien, muy bien. Y ahora viene un ejercicio interesante que tiene que ver con la esfera. Ustedes de la esfera tienen que saber que pasa lo siguiente. Sección plana de una esfera. Una esfera tienen que pensarla ustedes como una pelota, como un balón, ¿verdad? No es una moneda ni un círculo, no, es una forma esférica. Entonces, la esfera, cuando la cortan, sucede lo que le pasó a esa naranja. Creo que todos ustedes han cortado un limón, una naranja en algún momento y ven lo que sucede, ¿verdad? Ustedes cortan esa figura esférica y en el corte lo que se terminó formando, que es un círculo, una circunferencia. Siempre cuando yo corte algo esférico se va a formar un círculo. Este folleto, bueno, este es un material que yo acabo de hacer como de resumen de cosas y los voy a pasar al grupo de WhatsApp, que en un rato vuelvo a poner el PDF para que el QR, perdón, para que puedan ingresar y puedan tener esto. Bueno, la cosa es que la sección plana de una esfera, ustedes tienen que saber que el corte, lo que se forma, es una circunferencia. Ustedes vienen y pasan el cuchillo por acá, ¿verdad? Pasan el cuchillo así y lo que se llega a formar es esa tapita. Y ahí se llega a formar un círculo, una circunferencia. Bueno, ya sabiendo eso, entonces aquí nos hablan de que en una actividad cultural se utilizó papel reciclado para elaborar máscaras que originalmente tienen forma esférica y son del mismo tamaño. Posteriormente, a cada una de las máscaras se le realizó un corte plano. ¿Están entendiendo? Son tres máscaras, o sea, tres esferas, y a cada una de ellas se le realizó un corte para que la persona pueda meter la cabeza. En la siguiente tabla se muestra la medida del diámetro de la abertura realizada a cada una de las tres máscaras. ¿A qué se refiere con el diámetro de la abertura realizada? Regreso a la naranja. Imagínense que esta fue una máscara, una de esas máscaras, la cortaron y quedó esto. El diámetro del que me están hablando es esta medida que les estoy marcando en este momento. ¿Ok? Entonces, me están hablando a mí de eso. Ahí tenemos la máscara M, la máscara N y la máscara P. Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿en cuál de las máscaras se realizó la abertura a una menor distancia del centro de la máscara? A mí me están dando el diámetro de la abertura, pero me preguntan que en cuál de las máscaras se realizó la abertura a una menor distancia del centro de la máscara. Aquí ustedes lastimosamente es muy fácil embarcarse en decir que, como me preguntaron la menor distancia, yo voy a marcar el menor diámetro. Y eso es un error. El error está en menor con menor. Más bien el truco es al contrario. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán algunos. Voy a tratar de
ponerles algo aquí que ojalá que no me lo eche a perder. Ok, espero que sirva. Bueno, que les sirva a ustedes. Imagínense que esas son las tres máscaras, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de las tres máscaras se realizó la abertura a una menor distancia? Fíjense las tres. ¿Cuál tiene la menor distancia al centro, a donde se hizo el corte? En la primera, ¿verdad? Fíjense, esta es la que tiene la menor distancia. Ahora, esa que tiene la menor distancia, pueden notar que el diámetro o el círculo que se formó es el más grande. Eso es lo que yo ocupo que ustedes entiendan. A menor distancia, el círculo o el diámetro o el radio que hay ahí es el más grande. Mientras que si la distancia del corte al centro fue mayor, el circulito que se forma es más chiquitito. Por lo tanto, como ya desde hace rato me estaban diciendo muchos, la correcta es la P, porque a mayor diámetro, menor distancia. A mayor diámetro, menor distancia. Así que esto ya ha salido en el cilindro y ha salido en la esfera. Así que no hay que hacer fórmula, Dina. En este ejercicio no. Si hay ejercicios de esfera, y qué bueno que lo pregunte, si hay ejercicios de esfera donde ustedes les dicen que se hizo un corte, que esta distancia es de tanto, que el radio de la esfera es de tanto y que cuánto mide el radio del corte. Sí, sí han preguntado eso. Y si les preguntan por una situación con distancia, radio de la esfera y radio del corte, ¿qué hay que hacer? Pitágoras. Pitágoras, yo se los anoté por aquí, en este resumencito, acá. Ustedes tienen que saber hacer Pitágoras. Pitágoras tienen que estudiárselo. Si ustedes van a averiguar la hipotenusa en una situación de Pitágoras, se hace con suma. Y si tienen que averiguar un cateto en una situación de Pitágoras, lo hacen con resta. Este resumen lo van a obtener si están en el grupo, que dentro de un rato vuelva a pasar el QR para que se metan, que es el grupo donde yo mando la información de los repasos. Bueno, seguimos entonces con funciones. Ese es un típico ejercicio donde nos dan qué significa la M, cantidad de personas, nos dan un criterio y nos dicen que X representa tiempo en años. Y viene la pregunta, ¿cuántas personas, o sea, cuál es el valor de M que tuvo ese sitio web 4 años después de su creación? X representa años. Entonces, si X vale 4, ¿ustedes qué van a hacer con ese 4? Lo van a cambiar en la X. M de 4 es igual a 500 por lo que vale la X, que es 4, elevado al cubo, más 5000. Y la magia está cuando ustedes digitan esto. Por lo tanto, M, la cantidad de personas, al pasar 4 años, es de, y pareciera que la opción C. Voy a traer la calculadora. Sí, ¿verdad? La opción C. 4 por 4 por 4. Le sumamos 500, se le multiplicamos 500. Opción C. Correcto. Sí, en el texto aparece siempre el valor y aquí están los 4 años. No siempre vienen números, ¿verdad? A veces viene escrito de esta manera, entonces alguna gente se lo come y están acostumbrados a que todo venga en número y no siempre las cosas vienen en número. Bueno, casi siempre usted les va a inaugurar este tipo de pregunta, la típica pregunta de un problema.
Y ahora viene una seguidilla de preguntas de análisis gráfico. Siempre sale análisis gráfico. La rapidez R en kilómetros por hora que viaja un helicóptero en función del tiempo X en minutos. ¿Ok? Sabemos que tenemos rapidez, tenemos el tiempo, cada quien en su eje, y vienen unas preguntas que yo considero que son puntos que no se tienen que perder. ¿Cuál sería entonces? Desde el inicio del viaje, ¿cuántos minutos transcurrieron? O sea, ¿cuántos minutos? La respuesta está en estos valores de acá. ¿Cuántos minutos transcurrieron para que el helicóptero alcanzara la mayor rapidez? Y el valor que representa la mayor rapidez es el 90. Entonces, ¿cuántos minutos pasaron para llegar a ese 90? Pues pasaron 15 minutos. Es nada más de leer con muchísimo cuidado. Bien, vamos a la siguiente. 192. ¿Cuál fue la rapidez del helicóptero a los 90 minutos desde el inicio del viaje? Vamos a ver si nos embarcan aquí. ¿Cuál fue la rapidez? La rapidez. ¿Cuál fue la rapidez? La respuesta está en este eje. ¿Cuál fue la rapidez a los 90 minutos? Ajá, muy bien los que están diciendo A. A los 90 minutos, en este momento, la rapidez es 0. Aquí lo que querían era embarcarlos para que ustedes vieran este 90 y dijeran que era 15. Por eso marquen la información. Me piden rapidez, ok, marquen el eje Y que es rapidez. Y ya luego van viendo el resto de la información. Siguiente, para la misma situación. Conforme avanzó el tiempo entre los minutos 50 y 90, desde el inicio de ese viaje, la rapidez del helicóptero fue disminuyendo, aumentando o constante. ¿Qué pasó entre el 50 y el 90? Entre 50 y 90, muy bien, fue disminuyendo. Sucedió esto, una caída. Y alégrense porque vienen preguntas así. Siguiente, misma situación. Durante todo ese viaje, ¿en cuántas ocasiones la rapidez del helicóptero fue de 54 kilómetros por hora? ¿En cuántas veces la rapidez del helicóptero fue de 54 kilómetros por hora? ¿Solamente una vez, dos veces o tres veces? Es muy normal, se está equivocando la mayoría. Fíjense, para los que, ok, lo correcto son dos ocasiones, opción B. ¿Por qué? Porque me preguntaron por la rapidez en 54. Y da la casualidad que en 54 coincidió aquí, que es la que nadie vio. Esa fue la que nadie vio. Ahí hubo una coincidencia. Y obviamente en el 65. O sea, sucedió en los 65. Y sucedió antes de los 15 minutos, solamente que ese dato, ese número no está. Entonces sucedió en dos ocasiones. Estamos. Hay que guiarse, sí, con la línea punteadita por donde la gráfica pasa a partir del 54. Entonces, tocó aquí y tocó acá. Bueno, ahí está, ¿verdad?
Les traje ese caso para que vieran ese tipo de pregunta de una vez, dos veces, tres veces o ninguna vez. También eso es posible, ¿verdad? Bueno, continuamos. ¿De qué tema es este? Aquí me están hablando de la altura h de t en centímetros de una planta en función del tiempo t en días. Nos dan un criterio. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el tiempo t de h? Ojo, aquí es donde se dan cuenta ustedes que están en función inversa. Muy bien, inversa. H de t de h. Me preguntan por lo contrario, función inversa. ¿Cómo hacen ustedes esto? ¿Lo hacen visualmente o lo plantean? ¿Quién cree que ya tiene la inversa? ¿Es la A, la B o la C? H de t es igual 3t más 14. Ajá, los que dicen C, muy bien. Ustedes tienen que saber automáticamente cuando tienen una función así, que aquí ustedes tienen una multiplicación y una suma. Entonces la inversa va a tener una división y una resta. Resta y división hay dos opciones. Pero con solamente saber que yo tengo un 14 en suma, pues en la respuesta el 14 tiene que venir en resta, porque es lo inverso. Entonces, visualmente, eso era lo que había que hacer. Ahora, algebraicamente, si ustedes agarraban este ejercicio y lo, y lo despejan como lo hicieron en clase, el planteo sería 3t más 14 igual, no voy a poner h de t, voy a poner h, nada más. Vamos a despejar la t. El 14, perdón, que está sumando, pasa al otro lado a restar. Y el 3 que multiplica, pasa al otro lado a dividir a todo. Por eso es que es la opción C. Entonces, con solamente visualizarlo, ¿verdad? El 14 tiene que venir en resta, el 3 en división, a veces es suficiente con solamente eso. Bueno, ahí tienen un molde de función inversa, ¿verdad? Y puede ser que venga más fácil. Puede ser que nada más les digan a ustedes que hay una función donde sucede x menos 50 y ustedes tienen que ir a las opciones a buscar un x más 50. A veces nada más sale 75m y tienen que ir a buscar en las opciones a la variable dividiendo 75. O sea, a veces nada más es eso. Pero en ocasiones hay que hacer dos pasos. Bueno, continuamos. Otra de función inversa. Ejercicio del QR, del folleto QR 257. El ingeniero de una empresa debe elaborar medallas con forma circular. Me dicen que el área es A. Tenemos el criterio. R representa la medida en centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es por R de A. Entonces, nuevamente, estamos en inversa. Me dieron A de R y me preguntan R de A. ¿Cuál de las tres es? O sea, ¿qué se animan a decir a simple vista? ¿La A, la B o la C? Porque veo diferentes. B, bueno, la mayoría está en B. Bueno, lo primero que deben de tener clarito es que el valor de pi es un valor numérico. Es un valor que equivale a 3,14. Pero tenemos que seguirlo manteniendo como pi. Entonces, quiere decir que si aquí hay una multiplicación y un elevado, quiere decir que la inversa lleva división y raíz. División y raíz, la A y la B. La C para nada.
Ahora la pregunta es, ¿cuál será lo correcto? ¿Será así o será así? Porque las dos tienen división y raíz. Entonces, aquí es donde yo creo que sí tenemos que este, hacer el despeje para explicarle lo siguiente. Vean, el planteo sería pi por r a la 2 igual a a. Yo siempre planteo hacia la derecha, no voy a poner a de r, solamente voy a poner la a. Aquí la cuestión es cuál es el primer movimiento del despeje. Si tenemos que quitar el valor de pi, porque yo tengo que despejar la r, ¿verdad? Si quito al pi o quito al 2. Da la casualidad que en este caso el primer movimiento es quitar al pi. Porque no es lo mismo, y voy a hacer algo aquí a la par que no corresponde. No es lo mismo tenerlo así que lo que tenemos originalmente. En este ejercicio inventado de acá, el primer movimiento es transformar el exponente a raíz. ¿Por qué? Porque este 2 está abarcando a todo. Mientras que si lo tenemos así, mi primer movimiento va a ser despejar el pi. R al cuadrado es igual a dividiéndose con pi. Y el 2 que está como elevado a la 2 va a convertirse al otro lado como una raíz cuadrada de todo. Por eso la correcta es la B. Así que no es lo mismo empezar el ejercicio así que como lo tenemos ahorita. Recuerden que esto es un invento, ¿verdad? Esto era para ponerles en perspectiva que no es lo mismo. Si estuviera con paréntesis, empezaríamos así. Primero la raíz de a y luego el pi pasa a dividir. Y ahí sí hubiera sido la a. Pero no es lo mismo que el elevado esté para la variable que el elevado esté para todo. Entonces, a tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto falta para terminar? Cuando lleguemos a estadística es porque ya vamos a terminar. Todavía falta alguito. Dejen la salida de hoy sábado para más tardito. Ejercicio 271. Ejercicio de inversa. Todavía estamos en inversa, pero es el ejercicio de inversa cuando a mí me dan una gráfica y a ustedes les preguntan por un intervalo. Si se tiene que determinar la inversa, ¿cuál de los siguientes intervalos podría corresponder a esa inversa? Entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar nada más? Ustedes tienen que buscar el único intervalo donde la función crece o decrece. Nada más. ¿Cuál de los tres intervalos que están ahí la función crece o decrece? ¿De 3 a 5? ¿De 1 a 3? ¿O de 0 a 3? Vamos a ver qué pasa en la opción A. De 3 a 5. En la opción A tenemos el 3 que está por aquí y el 5 que está por aquí. Tenemos que la función está decreciente, nada más decreciente. Por eso la correcta es la A. Porque ustedes cuando les pregunten por un intervalo donde pueda haber inversa, lo que tienen que buscar es una función inyectiva. Y la función cumple la inyectividad cuando ella solamente es creciente o solo decreciente. ¿Por qué la opción B no es? Porque dice de 1 a 3. Y de 1 a 3, el 1 está por aquí y el 3 está por acá. ¿Qué pasó entre 1 y 3? Sube y baja. Por eso la B no se podía marcar. De 0 a 3, lo mismo. Si aquí está el 0 y aquí está el 3,
¿Qué pasa entre 0 y 3? Sube y baja un pedacito. La que se tiene que marcar es el intervalo donde la función solamente crece o decrece. Y de 3 a 5, que el 3 está por aquí y el 5 está por acá, tienen un pedacito de función donde solamente es decreciente. Y eso es lo que tienen ustedes que practicar para este ejercicio. No una línea recta, sino que la variación, ese pedacito de gráfica solamente crezca o decrezca. O sea, que no haya doble variación. Nada más. Y repito rápidamente, cuando les preguntan por un intervalo donde la función es inversa, tienen que buscar cuál de los tres intervalos solo crece o solo decrece. Y de 3 a 5, que está aquí el 3 y está por aquí el 5, la función solamente viene de bajada. De 1 a 3 y de 0 a 3 no sirve porque sube y baja. Sirve solamente si sube o sirve solamente si baja. Nada más. Continuamos con el ejercicio 273, que es un ejercicio típico de funciones, donde aparece eh, la longitud m en metros que tiene una planta que está dada por este criterio de acá. X representa el tiempo en semanas. Entonces, m representa longitud en metros y X el tiempo en semanas. De acuerdo con la información anterior, desde que se sembró la planta, ¿cuántas semanas deben transcurrir para que esa planta tenga una longitud de 2 metros? Ojo que esta pregunta es muy interesante porque sale este estilo de pregunta. A ver, chicos, ¿dónde colocarían ustedes este valor de 2 que representa la longitud y la longitud es m? ¿Lo van a cambiar en la x o lo van a poner como un resultado? Respóndanme primero eso. Ajá, muy bien, en vez de la m como el resultado, como el resultado. Perfecto, perfecto. No va en la x, porque vea el planteo. M representa longitud en metros. M vale 2. Y X, que es el tiempo, es lo que me están preguntando. ¿Cuántas semanas? Me están preguntando por X. Entonces quiere decir que este 2 que me dieron es un resultado. Raíz de X más 1. ¿Cómo me da 2? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Probar las opciones. A ver cuál da resultado 2. Agarrar este 2 y ponerlo aquí. Y ustedes van a resolver raíz de 2 más 1 y no va a dar 2. Pero en el momento en que agarran el 3 y lo ponen acá, va a pasar esto. Que raíz de 3 más 1 es lo mismo que raíz de 4 y es lo mismo que 2. Y como me dio este resultado, la opción B era la correcta. Ustedes tienen, cuando leen un problemita de funciones, deben de saber si lo que está pasando es sustituir o hacer una ecuación o probar opciones. Sí, se puede despejar también. Se puede hacer por despeje. Pero como tenemos opciones, podemos probar. También lo del shift cal igual, perfecto. O sea, esta ecuacióncita que está acá, ustedes la pueden resolver de varias maneras. Y la calculadora resuelve eso si ustedes se saben la secuencia. Sí se puede. Pero eh, no se puede cambiar el x por el 2. Si cambian el x por el 2, les va a dar raíz de 3, un decimal. Y es que este 2 no es x. El 2 es m. El 2 es longitud y longitud es m. Entonces no pueden cambiar la x por el 2. Repito, hay muchas maneras de cómo resolver este ejercicio utilizando la calculadora, resolviéndola a pie,
probando las opciones, pero lo importante es que ustedes entiendan que hay un planteo y que tienen que buscar con cuál opción el valor es 2. ¿Cómo saber cuándo despejar? Leyendo con cuidado, porque a usted le dan el 2 y usted sabe que longitud es m y que m está en la parte de afuera. O sea, es una cuestión de ver cuáles son las dos variables que tiene, qué significa cada una y dónde colocar el único valor que nos dieron. Por eso, practiquen bastante para que ustedes vean cuando aparezcan estas, empiecen a identificarlas. Ahora vamos con un molde de ejercicio típico. Es un ejercicio del tema de función lineal. Dice que en una ciudad el monto mensual que se debe pagar por alquilar una casa es de $600. Además, se debe pagar un monto fijo de $350 independientemente de la cantidad de meses que se alquile. De acuerdo con la información anterior, la ecuación de la recta que corresponde al monto total Y en dólares por pagar en función del tiempo X en meses por el alquiler de esa casa es. ¿Cuál es la opción? Me imagino que ya la requete saben, ¿verdad? Ajá. Muy bien, esa es muy fácil, porque cuando ustedes ya les mencionan monto fijo, tienen que acordarse de la función lineal que es de la forma clásica mx más b, donde el valor de b es el famoso monto fijo. Y el monto fijo es de 350. Vean que con solo saber eso, lo del monto fijo, ya ustedes saben que es más 350 y solamente hay una opción. Y luego, $600 por cada mes. 600x. Pero con solamente haber identificado el monto fijo, ya era rápida de resolver. Algo así puede venir. Pero también puede venir el tema de función lineal de esta manera, donde la siguiente gráfica corresponde a la temperatura Y en grados Celsius de un objeto en función del tiempo X en minuto. Bueno, y toda la historia, ¿verdad? Temperatura y tiempo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la ecuación de la recta que corresponde a esta situación? ¿Cuál ecuación es la que corresponde al dibujo que está ahí arriba? Y esto se puede hacer de muchísimas formas. Pero si ustedes dominan nuevamente la teoría, y igual mx más b, donde la m es la inclinación. Si la m es un valor negativo, es porque la función es decreciente, como esta. Si la m es positiva, es porque la gráfica hubiera sido creciente. Pero tenemos una función decreciente y tenemos tres pendientes negativas y diferentes. Entonces ya ahí se nos puso complicado el asunto. Pero la clave de este ejercicio otra vez está en el valor de b. Porque el valor de b se llama intersección con el eje Y. Este número de aquí me dice por dónde tocó la gráfica el eje Y. Y este valor de acá es este 40 que está aquí. Y ya con solo eso tenemos la respuesta. Cuidadito, cuidadito, que la mayoría se está equivocando. ¿Ok? Opción B. Repito, para los que no lo han entendido todavía. Cuando a ustedes les aparezca una gráfica de una función lineal, mi consejo, vayan directamente a ver por dónde va a tocar a Y, al eje Y. Porque el eje Y me da a mí el valor de B. O sea, este 40 que está ahí. Y con eso es suficiente. Ah, pero este 5 ¿qué?
No, ese 5 es de X y ese 5 no se refleja aquí. Para llegar a este 5 hay que hacer una fórmula. Pero el que sí se refleja directo es por donde toca a Y. Así que, ¿y cómo sale el 8 negativo? Sí, sí lo podríamos sacar. Pero para hacer esto, y se los voy a mencionar, ¿ok? Se los voy a mencionar, nada más. Para hacer esto completo, si esto les hubiera salido un desarrollo de la clase que a ustedes les sale esto y tienen que darme esta respuesta, ustedes tuvieron que haber sacado este par ordenado 0,40, el par ordenado del 5, 5,0, y luego hacer la fórmula famosa de m, que yo sé que muchos recuerdan que había una fórmula de m, y1 menos y2, x1 menos x2 y toda aquella historia. Después de hacer esa fórmula, les iba a salir el menos 8. Y con otra fórmula, les iba a salir el 40. Pero en este ejercicio no hace falta que ustedes hagan eso, porque con solo este conocimiento iba a ser suficiente. También eso que está diciendo el compañero del uno imaginario es utilizando la calculadora con un truquillo que hay, pero ese truco se hace innecesario en un ejercicio como este porque con solo que sepan identificar la intersección con Y, que es este valor solito de acá, ya es más que suficiente. ¿Podrían pedirlo? Tal vez es una posibilidad. Siguiente pregunta. Pregunta de función cuadrática. Ahí tienen una gráfica, tiempo, precio. De acuerdo con la función anterior, ¿cuántos años, que es el tiempo, o sea, cuál es el tiempo que transcurrió desde la fundación de esa empresa que representa la gráfica para que el precio de cada una de sus acciones fuera el máximo? Es una pregunta súper fácil y así han salido. Ujú, correcto. No hay mucho donde equivocarse. ¿Cuál es el tiempo para que el precio sea el más alto posible? El precio para el más alto posible sería el de 4. A los 4 se dio el precio más alto, que es 34. Ese. Una de las cosas que ustedes tienen que estudiar son las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales pueden venir como en los problemas que hemos visto de las raíces y todo eso, o puede venir algo como esto. Si a ustedes les aparece un problemita con tres funciones exponenciales, casi siempre es para preguntarnos cuál es creciente o cuál es decreciente. O sea, esa termina siendo la lógica. Este problemita me habla de que alguien va a invertir $1000 en acciones y venderlas X años después. Entonces, me dan las tres empresas, F, E y G. D, F, G, perdón. Si la persona invierte $1000 en acciones de una de esas empresas para venderlas un año después, ¿en cuál de esas empresas obtendrá un monto mayor? ¿Qué significa un monto mayor? Significa que si ustedes invirtieron 1000, pasa un año y les devuelven un monto mayor, digamos 1200, significa que lo que sucedió con el dinero fue que el dinero creció. Entonces ustedes en la teoría que se estudian de la función exponencial tienen que saber identificar cuándo la función crece o decrece. Por lo tanto, ¿cuál de las tres funciones representa una exponencial creciente? Así para que se vean las opciones. La exponencial será creciente cuando está, primero tiene que estar en la forma f de x igual a elevado a la x y todas están elevadas a la x. Si visualmente no saben identificarla,
lo pueden hacer por calculadora. Ustedes dividen la base 4 entre 5 y les va a dar 0,8. Dividen la base de la E 3 entre 4 y les va a dar 0,75. Y dividen la F 5 entre 3 y esa me dio más que 1, me dio 1,66, si no me equivoco. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que la función exponencial es creciente cuando el valor de la base es mayor que 1 y decreciente cuando el valor de la base me da entre 0 y 1. ¿Qué significa entre 0 y 1? Como este y como este, que nos dio 0, algo, 0,8, 0,5, 0,2, etc. ¿Y cuándo es que crece? ¿Cuándo es mayor que 1? Pues como esta de acá. Entonces, usando la calculadora, si no aprenden a detectar cuál es mayor que 1. Ahora, ¿cómo se puede hacer sin calculadora? Muy fácil. Si el valor de arriba es más pequeño que el valor de abajo, como sucede en estos dos, que el 4 es más pequeño que el 5 y que el 3 es más pequeño que el 4, es una función decreciente. Pero si el valor de arriba es más grande que el de abajo, quiere decir que la equivalencia me va a dar un valor mayor que 1. Ahora, aquí preguntaron un monto mayor y si hubieran preguntado un monto menor, entonces teníamos que ir a buscar una decreciente. Así que a estudiarse un poquitito cómo identificar funciones exponenciales crecientes y decrecientes. Y si son iguales, no, nunca les va a salir iguales. O es entre 0 y 1 o es mayor que 1. Esto está en la teoría básica de cuando ustedes hayan visto función exponencial alguna vez. No, Kevin, hoy no es para eso. Para eso yo les hice un videíto. Si no, se hace un caos. Siguiente. 383. Nos dice que la fórmula de interés compuesto que permite obtener el capital C después de T años de invertir un capital inicial de 500,000 a un interés del 8% está dada por, bueno, ahí viene toda la explicación y lo más importante es esa función que está ahí. De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos años se requieren? O sea, ¿cuál es el valor de T? ¿Cuántos años si se desea obtener un capital superior a 800,000? Superior a 800,000. O sea que cuál es si con 5, con 6 o con 7 vamos a obtener un valor más grande que 800,000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el 5, con el 6 o con el 7? Tenemos que ir a cambiarlos y a probar con todos, como dicen ahí, a probar con todos para ver cuál resultado me da más grande que 800,000. Entonces ustedes en sus calculadoras tienen que agarrar y escribir 500,000 por el valor de elevado a 0,08 por y van poniendo el 5, luego el 6. Bueno, en el momento en que les dé más de 800,000, ese va a ser. Ahora, yo esperaría que ustedes sepan cómo sacar la E, ¿verdad? El valor de E, para ver si tengo la calcu por aquí. Por lo menos en esta calculadora, en las Casio más viejitas o en la blanca, es con alfa, bueno, sería así, 500,000 por, y el valor de E es alfa x10 elevado, ya olvidé cómo era, 0,08 por, y teníamos una opción que era 5, no sé si ahí se nota, ahí está digitado, ¿verdad? Si es con 5, no me dio mayor a 800,000. Si fuera con 6, ahí está, ¿verdad? A ver cuáles son las opciones. 5,
6 y 7. Ujú. Ajá, hay dos que dan mayor, correcto. Pero vea que dice cuántos años se requieren, que vea la palabra mágica, como mínimo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Como mínimo. Es que el problema ahorita que tengo es eso, de tener la calculadora al otro lado. Con 6 dio 808.000 aproximadamente. Entonces es la B. No es que está mal planteada, es que dice cuántos años se requieren como mínimo para obtener un capital superior a 800.000. Y con 6, ese es el mínimo que se utiliza, o sea, el mínimo que se requiere para tener más de 800.000. Obviamente, con 7 también da muchísimo más de 800.000. Pero la pregunta es, como mínimo, 6 años. Entonces, pues ahí tienen un caso interesante, ¿verdad? Tuvieron que hacer una sustitución del 6 para confirmar que daba más de 800.000 y ese era el mínimo que se requería. Sí, con el 7 da muchísimo más. Con 6 es el mínimo de años que ocupamos para que supere los 800.000. Tema de función exponencial. Ahora viene una pregunta de función con logaritmos. Pero es el mismo estilo de función, o sea, el mismo estilo de pregunta que hemos visto muchas veces. Rapidez m, x representa altura. ¿Cuál es la rapidez? O sea, ¿cuál es el valor de m a los 2 metros? O sea, que S2 es X. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar la X o probar valores? Eso es un ejercicio clásico de cambiar la X, el fácil. M de 2 es igual al logaritmo base 2 y aquí está el valor cambiado. Este 2 de acá. Y va a dar como resultado 1. Típico ejercicio de cálculo de imagen. No tenemos que ir a probar opciones de nada. El resultado es 1. ¿Ok? El resultado es 1. La X es un valor que tiene que ser positivo. Por aquello, y el de la consulta entre 0 y 1. Y la base es un 2, entonces es un logaritmo normal. Bueno, ahí tienen un típico ejercicio también de logaritmos. ¿Cómo se pone en la calculadora? Logaritmo base 2 de 2. Ustedes en su calculadora, eh, todos tienen esta tecla, LO y cuadrito, cuadrito. Entonces presionan esa tecla y ahí ustedes ponen el 2 y con las teclas estas para posicionarse ahí, moverse para cualquier lado, se acomodan y ponen el otro 2. Ahí está, logaritmo base 2 de 2, le dan igual y ahí está el 1. Es que no la puedo señalar, pero es esa tecla que está brillando en ese momento. Esa es la tecla para logaritmo. Si les apareciera algo con logaritmo natural, utilizan esta, la que parece in, pero es ln. Ok, continuamos. Y ahora vamos para el ejercicio de sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo se dan cuenta que es ese tema? Porque ustedes les van a dar dos condiciones.
o dos redacciones similares. En una actividad, el valor de 10 entradas para adulto y 9 para niño es de 51.200 y el valor de 15 entradas para adulto y 17 para niños es de 83.100. Entonces, son como, qué sé yo, imagínense a dos personas que fue a comprar una cantidad de entradas y otra esa misma cantidad. De acuerdo con la información anterior, si cada entrada para adulto tiene el mismo valor, bueno, siempre hacen esa aclaración, que se hacen esas compras y que siempre valen lo mismo. El valor en colones de una entrada para niño, ojo, la pregunta es la entrada para niño. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es plantear el sistema de ecuaciones. Primero, ustedes tienen que definir qué letra le ponen a adulto y qué letra le ponen a niño. Yo le voy a poner X adulto y Y niño. Eso es cosa de cada quien, pero yo creo que nadie se complica en ponerlo al revés. 10 entradas de adulto más 9 de niño da 51.200. Y 15 entradas de adulto más 17 de niño dan como resultado 83.100. Y aquí el chiste es cómo ingresan eso. Para ingresar eso, ok, ustedes tienen tres posibles calculadoras. La gris, la blanca o la más nueva. Yo me imagino que ustedes ya saben cómo hacerlo. O sea, no creo que ahorita yo les voy a enseñar eso. En el documentito PDF viene ese resumencillo. Si cada quien tiene su calculadora, yo creo que todos los que tienen Calcu Gris saben que es con Mode 5.1 y ingresan los valores con el igual. Para los que tienen la class Wiz, que es la que yo voy a hacer ahorita, es menú, tecla negativo, 1, 2 y se ingresan los valores. Y para los que tienen la calculadora más nueva, la negra, la CW, tienen que ir a Home, elegir ecuación, elegir esto, elegir lo otro. O sea, yo esperaría que ustedes tengan clarito el modo de cada uno. Entonces, eso es como un recordatorio, ¿verdad? No creo, no espero estarles enseñando esto el día de hoy. Pero bueno, tenemos que digitar ese sistema de ecuaciones. Entonces voy a hacerlo con mi calculadora, que es la blanca. Y en la blanca, ustedes vienen y hacen menú negativo 1, 2. Y el sistema, en cualquier calculadora les tienen que aparecer los 6 espacios, ¿verdad? Para que ustedes ingresen el 10, le dan igual, el 9 le dan igual, o sea, por cada valor que van ingresando, le dan igual. En la calcu negra le dan OK o EXE, en la más nueva. Entonces, después de ingresar todos los valores, ustedes le vuelven a dar igual y X vale 3.500 y Y vale 1.800. X vale 1.500. Para ver, lo dije al revés. Ya dijo otra cosa completamente diferente. 3.500 y 1.800. Ok. 3.500, 1.800. La pregunta era por la entrada para niño. Y niño nosotros lo habíamos planteado con Y. Por eso es que lo que hay que marcar, como me dijeron desde el inicio, hay que marcar la A. Pero la cuestión es que esta pregunta sale siempre. Siempre, siempre, siempre sale. ¿Ok? Así que practiquen sistema de ecuaciones porque les va a salir una pregunta de esto. Josué, sí, la idea es que quede grabado. En el grupo yo les voy a pasar el enlace donde quedó grabado. Ahora vamos con un temita que se llama modelización de funciones.
La modelización de funciones, ustedes tienen que estudiarse esto. Se lo aprenden porque se lo aprenden, porque siempre viene una pregunta de eso. Para la modelización, ustedes tienen que aprenderse por lo menos estos tres tipos de funciones. Pongan mucho cuidado a lo que les voy a explicar en este momento. Espero que para la mayoría sea un simple repaso. Pero ustedes van a reconocer una tabla, porque vean la pregunta que es. Ustedes tienen que identificar si esta situación representada en esta tabla es lineal, cuadrática o exponencial. Pero a pesar de que aquí me mencionan cuadrática, las que han preguntado siempre en estandarizada es para marcar lineal, exponencial o logarítmica. Entonces, ¿cuándo una función es lineal? Cuando tanto en el x como en el y, la diferencia de los valores consecutivos siempre es la misma. Pueden ver en este ejemplo que la diferencia de los valores consecutivos es la misma. O sea, que del 2 al 4 hay 2 de distancia. Aquí hay 2 de distancia, aquí hay 2 y aquí hay 2. A eso se refiere. Pueden ir de 1 en 1, de 3 en 3, de 10 en 10, pero la distancia es la misma. Y abajo van de 5 en 5. Ve, cuando van parejitos arriba y abajo, ustedes están con una función lineal. ¿Cuándo es exponencial? Cuando van parejitos en los de arriba, pero los de abajo, los y o el segundo conjunto, se empiezan a distanciar entre sí. Vean la diferencia de los de abajo. De 2 a 4 hay 2. Luego hay 4 de diferencia. Luego hay 8 de diferencia. Luego hay 16 de diferencia. Cuando el x va parejo, pero el y se distancian, o las distancias son diferentes, es una función exponencial. Mientras que la logarítmica es lo contrario de la exponencial. El distanciamiento está en el primero o en x y la constancia o lo parejo va en el y. Repito rápidamente y se los voy a marcar. La función lineal es cuando es parejo en ambos lados. Esperen para quitar este resaltador que está muy grueso. Ok, la lineal es parejo en el x, parejo en el y. La exponencial solo es parejo en el x. Y la logarítmica solo es pareja en el y. Si se aprenden eso, van a tener posiblemente buena esa pregunta. La función raíz cuadrada no ha salido ninguna que tengan que marcar raíz cuadrada. Y la evidencia, la raíz cuadrada ha sido... es que cuando salió alguna vez, pero fue en bachillerato por madurez, era identificar la gráfica. En tabla vieras que no ha salido. Y lo mismo con la cuadrática. Entonces, podríamos decir que apréndanse solamente esas tres. Estoy confiando en lo que se ha preguntado en todas las estandarizadas recientemente. La respuesta es lineal, exponencial o logarítmica. Así que sabiendo esto, ahora sí, ¿cuál respuesta creen ustedes que es esta? ¿Cómo es el comportamiento del primero y el segundo? ¿Serán ambos parejos? ¿Parejito arriba o parejito abajo? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es analizar las distancias. Cuidado, se embarcan. Analicen las distancias entre los valores. Y la mayoría se está embarcando. Se están embarcando por el tamaño de los valores del segundo conjunto. Vamos a ver. El primer conjunto, el x, ¿de cuánto en cuánto va? De 1 a 4 va 3. De 4 a 7 va 3. Va 3, va 3. Arriba es parejo. Y abajo, de 10 a 40 hay 30. De 40 a 70 hay 30. De 70 a 100 hay 30. Y de 100 a 130 hay 30. ¿Se dan cuenta que fue parejo arriba y parejo abajo? Hagan la comprobación de qué distancia hay entre valor y valor.
Entonces, efectivamente, ahora sí, como ya han corregido al final, el A no es difícil, pero se lo tienen que estudiar. Si ustedes no se saben los tres tipos, entonces van a fallarla. Por eso, cuando tengan este resumencito, apréndanselo, porque les va a salir siempre, siempre sale. Dice, en la siguiente tabla se presentan medidas de posición referentes a la cantidad de veces que cada persona trabajadora de una empresa visitó al médico. Quiere decir que hay una empresa, que hay muchas personas y les preguntaron a cada uno o les llevaron el control de cuántas veces visitaron al médico. Entonces, la menor cantidad fue de 3. La mayor cantidad de veces que alguien lo visitó fue de 7. Y el valor de veces que se repitió más fue el de 5. Y la pregunta es, ¿cuál fue la mayor cantidad de veces que al menos una persona trabajadora visitó al médico durante ese año? Y correcto, es el máximo, ¿verdad? Les preguntaron el máximo, no les preguntaron la moda. Mayor cantidad de veces, porque fíjense que el ejercicio trata de la cantidad de veces que la gente visitó el médico. ¿Cuál es la mayor cantidad de veces que visitaron al médico? 7. Puse este ejercicio porque es normal que la gente confunda esa cantidad de veces con moda. Es porque el contexto dice que están recopilando la cantidad de veces que la gente visitó al médico. Digamos que en este ejercicio sí quisieron enredarles, Christopher. Digamos que sí. Hubo esa intención de que ustedes marcaran moda. Pero bueno, ya conocieron que hay que leer con cuidado, nada más. Son 4 preguntas de estadística. Un par de preguntas como estas que están viendo ahorita ustedes. Ahí viene otra interpretación. Viene varias medidas de posición. Ustedes tienen que estudiarse esto, ¿verdad? Vean, los cuartiles, a pesar de que vienen, casi nunca preguntan nada de cuartiles. Casi siempre es con el mínimo, máximo, la moda que es el más frecuente, la mediana que es el valor central y el promedio que también rara vez preguntan algo de estas que ustedes están viendo por acá. Entonces dice, ¿cuál fue el tiempo que con mayor frecuencia tardaron los repartidores en entregar los pedidos solicitados por los clientes? Ve, qué diferente. Ahí sí están preguntando por la moda. ¿Cuál es el tiempo que con mayor frecuencia? Mayor frecuencia, la moda. Estamos. Y cuidadito con la palabra mayor, confundirla con el máximo. Entonces, ahí les queda la moda es el valor más frecuente, el que más se repite. Sí, claro, ustedes pueden rayar, si ustedes hacen examen en físico, pueden rayarlo todo lo que quieran. Y los que lo hacen en digital, les van a dar hojas aparte, unas hojas ahí para que ustedes también hagan sus rayones. Y ahora vamos con el tema de la asimetría. La asimetría, ustedes tienen que saberse esto que aparece aquí. Claro, no todo ese párrafo, esos 3 párrafos tan completos, no. Tienen que saber que cuando les pregunten por la asimetría negativa, el promedio es menor que la mediana. Que cuando les hablen de asimetría positiva, el promedio es mayor que la mediana. La simétrica o sin asimetría nunca han preguntado nada con eso, pero tienen que saber que el promedio y la mediana son lo mismo. Y escúchenme lo que les voy a decir y tienen que aprenderse sus 3 dibujos.
Bueno, sobre todo el positivo y el negativo. Porque si alguien, bueno, no sé si alguien estará por acá, quien hizo examen del técnico sabe que aparece un dibujo de estos. Cuando la montañita está inclinada hacia la derecha, asimetría negativa. Si la montañita está inclinada a la izquierda, asimetría positiva. Si la montañita está parejita, es la simétrica o sin asimetría. Se los advierto porque uno de estos dibujos salió en el examen de hace un mes, mes y medio. Pero bueno, la pregunta que viene ahorita me habla de las edades en años de las personas que conforman un equipo de ciclismo que presenta una simetría negativa. Entonces, cuando ustedes leen que dice asimetría negativa, yo les recomiendo que escriban el concepto. La simetría negativa es cuando el promedio es menor que la mediana. Veamos a ver qué datos me dan. Si la edad promedio de las personas de ese equipo es de 28 años, entonces ustedes van a ir a poner el promedio, donde el 28 donde dice promedio. Entonces, al menos la mitad de las personas, ese al menos la mitad se refiere a la mediana. Y aquí es donde ustedes tienen que deducir. Si ustedes tienen el promedio de 28 y la asimetría es negativa y ustedes ya se saben esta teoría, ¿cómo tiene que ser la mediana? Si el promedio es menor que la mediana, quiere decir que la mediana es, por lo contrario, mayor que el promedio. Opción B. Nada más tienen que leer con cuidadito, hacer la interpretación. O sea, si no es gallo es gallina. Si el promedio es menor que la mediana tiene que ser mayor que el promedio. Y la redacción final decía, entonces al menos la mitad que la mediana tiene una edad mayor que esos 28 años que eran el promedio. De ahí, si fuera es que como si fuera el contrario, es que nos den la mediana y nos pregunten por el promedio. O que nos den la simetría positiva. Es que hay cuatro escenarios diferentes. Que me den asimetría negativa preguntando por la mediana. Asimetría negativa preguntando por el promedio. Y lo mismo con la simetría positiva. Pero todo es de leer con cuidado, nada más. Vamos a ver. Rápidamente. Repetición rápida. Ustedes primero leen que el ejercicio es de asimetría negativa. Anotan el concepto que el promedio es menor que la mediana. El ejercicio me está diciendo que el promedio es de 28 y ustedes van a acomodar aquí el 28, donde va el promedio. Y si a mí me preguntan por la mediana, entonces, ¿cómo tiene que ser este valor que está aquí? Si este 28 es menor que el valor que va acá, digamos que la mediana podría ser 30. ¿Cómo es la mediana? La mediana, este 30 que yo me inventé, es mayor que el promedio, o sea, mayor que 28 años. Por eso se marcó aquí mayor. Y eso sería una posible pregunta de asimetría. Y la última pregunta, promedio ponderado. El promedio ponderado no había aparecido en ningún examen de estandarizadas y apareció en el examen de hace mes y medio. Así que estudianse este tipo de ejercicio. El promedio ponderado, que es cuando vienen los famosos porcentajes, que siempre van a sumar 100 y que nos van a dar algunas notas y tenemos que sacar la nota final o el promedio de esa persona. No tienen ustedes que cometer el error de agarrar estos cuatro valores,
sumarlos y dividirlos entre 4. No, no es así. Porque cada valor tiene un peso diferente. El 87 tiene más valor. Y esta es la prueba escrita que vale 15, tiene menos valor. Entonces ustedes no pueden hacerlo por aparte. Ustedes lo que tienen que hacer aquí, bueno, hay dos formas de hacerlo. Voy a hacerlo como he notado que la mayoría lo hace. Lo que tienen que hacer es multiplicar porcentaje por nota, porcentaje por nota. Entonces, 82 por 25%, pero ponen el 25 normal, más 87 por 35, más 72 por 15, más 83 por 25. Y todo eso se va a dividir por el 100%. Y pues ya, es nada más de resolver eso con la fracción. Y me están diciendo que da la C. Vean, no tengo la calculadora a mano. Voy a confiar en ustedes. Después queda grabado y me embarcaron a 82,5. Ese es el promedio. ¿Por qué entre 100? Porque la suma de los porcentajes que están acá es de 100. Porque en este tema particular de los promedios ponderados porcentuales, siempre va a ser entre 100. Y pues esta fue la última pregunta, bueno, este tipo de pregunta fue la última que salió en el examen anterior. Va a salir con cualquiera, puede decir media aritmética, puede decir media, puede decir promedio. Pero vean que aquí no, vamos a ver, casi yo creo que no se utilizó el término promedio, se utilizó cuál fue la nota final. Y usted tiene que recordar que esto lo que se saca es un promedio ponderado. Pero vea que la palabra promedio no apareció en esta pregunta. Y bueno, y aquí es donde ya termina la parte del repaso.